Dale, 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 Bueno, dale, dale. primer punto, bienvenidos chicos a la primera charla del ciclo de charlas que estamos impulsando desde el Centro de Estudiantes Nacional Ilia. Bueno, creo que ya me conocen, pero para los que no me conocen, me presento, soy Ian Quiroz, presidente. Y hoy con nosotros tenemos al profesor Carlos Van Howard, docente regular del colegio y de la Facultad de Humanidades, fundador de la web Aportes de la Historia, proyecto experimental que fue pensado en sus inicios para el colegio y que trabaja con los campos de extensión y transferencia. Aportes de la Historia depende del Grupo Sociedad y Estado y está asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericano que integran el Centro de Historia y el INUS, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, e involucra a docentes del Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia. Está integrado por la productora de medios audiovisuales. ¿Cómo se dice esto, Banja? VHD DAD. Bien. VHD DAD. Producciones, la web cuenta con un canal en YouTube y suma además 2 nuevas experiencias. El Rincón de Atso Podcast y Aportes de la Historia Podcast. En la dirección del proyecto audiovisual está Max Van Howard Duarte, y como productores ejecutivos de la MI, de manera remota, y guionistas del ciclo Historias Coloniales e Historias Mínimas, a Francisco Colonna y Juan Olivia Pipia. Bueno, Juan Oliva, ex secretario nuestro del centro, así que ya lo conocemos bastante, estudiantes de la carrera de Historia y los 3 nombrados son graduados del colegio. Este proyecto ya cuenta con 205 videos de factura propia. No sé si me faltó algo, Banja. Lo primero que quiero decirte es que es un placer estar contigo. Quiero agradecerte en nombre del Grupo Sociedad y Estado y el equipo de Aportes de la Historia, al CENI, y a vos, Ian, que sos el presidente, y a la señorita Inda, que es la secretaria de Prensa y Difusión. También quiero agradecer al director y a los productores que los tengo de manera remota, Francisco Colonna y Juan Olivia Pipia. Si me permitís una cosa, me gustaría, y esto es muy importante para todos ustedes, chicos, para todos ustedes. El día domingo 17 de mayo a las 21 horas, una colega, la doctora Adriana Álvarez de la Facultad de Humanidades, va a estar en vivo, y pongan @Facultad de Ciencias Naturales IML. Ahí van a escuchar a una historiadora profesional con 30 años trabajando el tema de las enfermedades y la salud pública. Les digo que lo van a disfrutar muchísimo, así que por favor no se lo pierdan. Entonces, el domingo 17 de mayo a las 21 horas, @Facultad de Ciencias Naturales IML, dengues y coronavirus, epidemias en el siglo XXI. Bueno, te dejo el pase a vos ahora. Bien. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dale. En la introducción, bueno, hablamos un poquito de qué empezaste a hacer en internet, y bueno, esto viene en línea también con la primera pregunta que planteamos. Y es que creo que estamos empezando a ver una nueva utilidad en las herramientas digitales, ¿no? ¿Vos creés que se viene algo nuevo? Bueno, la afirmación que creo central, Ian, es que la virtualidad ingresa de una manera no deseada a las instituciones educativas e invade nuestros hogares en otros términos a los que estamos acostumbrados. Esta no es la mejor manera para nuestro país, que ha hecho gala de un sistema presencialista en el sistema educativo. Creo que no estuvimos preparados para semejante desafío. Sí creo que hemos estado a la altura, dadas las circunstancias, por decirlo de alguna manera en términos elegantes,
pero la verdad, cuando nos tengamos que sincerar, el balance no va a ser bueno. Y yo voy a decir algo tan evidente que me da vergüenza hacerlo, pero algunos recién se van a enterar. La educación virtual nace como una respuesta a la educación a distancia que tiene una larga tradición. Y les pido por favor que retengan esta afirmación. Yo, con mis 57 años, en 1968 aprendí a leer con Telescuela Educativa, que estaba en el viejo Canal 7 y transmitía de lunes a viernes. O sea que esto no es novedoso. Lo único que no se podía tener era guardar esa información. Entonces yo iba todos los días a la mañana, tenía 5 años, para ver si se repetía el mismo programa del día anterior. Dicho esto de conectar el pasado con el presente, voy a tratar de articular una respuesta concreta, Ian, y que sirva para debatir cuestiones puntuales. Esto es lo que yo quiero. Pero primero voy a centrarlo en un esquema analítico y lo voy a enmarcar desde el campo de la antropología política, para poder observar desde una escala micro y no macro. Entonces, yo no voy a analizar las políticas federales, ni provinciales, ni locales sobre los entornos virtuales en educación. Lo voy a hacer observando la comunidad educativa en la cual participo como docente. Esto, primero, me va a evitar confundir escenarios, ¿sí? Entonces, hay que analizar primeramente los discursos sobre los entornos virtuales que existían en nuestro colegio. Entonces yo me interrumpo. ¿Hay discursos o hubo discursos en debate sobre esta cuestión antes de esta situación? Porque ahora todo el mundo está hablando de esto. Segundo elemento, las prácticas. ¿Por qué las prácticas? Porque son observables y mensurables. Porque ya nuestro colegio nace como una institución experimental de innovación. Bueno, analicemos las prácticas sobre entornos virtuales que existían previamente en el colegio. ¿Dónde están y cuáles eran? Tercero, tengo que percibir las resistencias. No me voy a extender ahora en este punto, pero va a estar en la entretela del discurso que yo voy a ir desgranando. Además, tengo dos vectores muy importantes, porque yo tengo que observar el comportamiento de los agentes institucionales. ¿Qué son los agentes institucionales? La gestión, los directivos, los directores de departamento y los docentes con respecto a los entornos virtuales. ¿Y qué hago? Analizo sus discursos, sus prácticas y la resistencia. Y además viene el segundo vector, los alumnos. ¿Qué hago? Observo sus discursos, sus prácticas y su resistencia. Entonces tengo cinco escalas analíticas. Los discursos, las prácticas, las resistencias, los agentes institucionales y los actores. Bueno, ¿dónde estoy yo? Bueno, yo estoy en mi discurso, en mi práctica y en la resistencia. Entonces yo voy a analizar el caso de aporte de la historia como herramienta digital. Y si esta página está empezando a ver su utilidad, que es el núcleo central de tu pregunta, pero ya tengo herramientas teóricas de análisis. Quiero decir que Aporte de la Historia nació como una web experimental y de aplicación en los cursos que yo tenía, y lo que buscaba era sumar experiencias y generar contenidos para volcar a través de esta web. Y acá está el núcleo del problema central, porque una cosa es generar contenido para el aula y otra muy distinta hacer contenido para la educación virtual. Y este es el cuello de botella que estamos observando todos, porque nadie imaginaba en escenario. Nadie lo imaginaba. Además, Aportes no copia link. Entonces, primeramente lo que hicimos fueron textos educativos propios. Pusimos fuentes, tradujimos fragmentos de textos en inglés y fuentes sobre Nueva Inglaterra, Nueva Holanda, Nueva Francia. Y yo acá, Ian, disculpame, voy a hacer un silencio muy cortés frente a los agentes institucionales. Pero lo cierto es que Aportes de la Historia no fue profeta en su tierra. Aún así, en este momento, yo, como corresponde, porque soy empleado de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
puse a disposición esta plataforma y nuestra experiencia, especialmente en la producción audiovisual de podcast y video podcasting. Yo espero que los proyectos que surjan sobre educación virtual en nuestra comunidad ahora sean apoyados. Ahora, Ian, esto a mí me dejó una primera lección, una primera muy importante lección. Aporte de la Historia era visitada por otros actores. Recuerden que es un vector el de actor. Y empezaron a fluir proyectos porque había otros agentes institucionales fuera de mi comunidad que percibían el potencial de esta página web. Voy a dar un ejemplo. La única cátedra que tiene en línea a todos los teóricos es la de América Latina Contemporánea de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Historia. En un punto nos encontramos registrando múltiples eventos institucionales. Para el CEIS cubrimos todo lo que hicieron con el Centro Franco Argentino, que tiene un convenio muy importante con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, cubrimos innumerables congresos, charlas, conferencias, y estos agentes institucionales saben que pueden contar con aportes. Empezamos con documentales sobre la muestra itinerante de la Shoah, la carta de la dictadura, el informe del Nunca Más o la muestra de Rodolfo Walsh, que yo la cubrí estando ustedes. Y ahí nació el ciclo de historias mínimas el año pasado. Este año pensamos historias coloniales, después vinieron los podcasts y los videos podcast. Y acá está la segunda lección, Ian, la segunda lección, y hago un mea culpa. Yo me resistí a estos dos formatos y siempre digo, Ian, y esto para que lo entendamos todo, que lo más difícil en este punto es conectar mi entusiasmo con el entusiasmo del otro. Eso es muy difícil, porque a veces vos podés tener un enorme entusiasmo y el otro no le interesa. En una reunión, esto te lo cuento a nivel de anécdota, en una reunión que yo tuve con los directores y los productores, ellos ¿qué me decían? Pero vos estás generando la misma resistencia. Bueno, ¿qué terminó pasando? Ya tenemos 9 podcasts y videos podcasting, ¿sí? Y para fin de año vamos a tener proyectados 20 micros educativos y en números, si vos lo querés, cuantitativo. Hoy contamos con 50.000 visitas en estos últimos 12 meses en nuestro canal de YouTube. Vos me podrás decir, bueno, hay gente que tiene 20 millones, hay gente que tiene 4 millones, hay gente que tiene 200.000 visitas. Sí, pero ¿sabés cuál era el tema, Ian? Que hay que ocupar este espacio vacante. Ahora, yo, para finalizar este tramo de esta primera pregunta, me imagino que nuestra comunidad apostará ahora a producir al menos videos educativos para transitar la modalidad virtual de educación a distancia, porque nosotros ahí, el colegio puede entrar en los modelos de extensión y transferencia que tiene la universidad. Y digo yo, ¿qué mejor que nuestro colegio para hacer esta tarea? Tenemos excelentes docentes que no solo pueden producir para nuestros alumnos, sino para otros alumnos. Tenemos alumnos, no sé, podríamos formar un equipo con editores, con iluminadores, con sonidistas. O sea, este espacio que se nos ha generado a nosotros es buenísimo. Yo, finalizo en este punto esta pregunta. Bien, te escuché hablar mucho sobre las resistencias y el papel que empiezan a jugar los actores institucionales. Y esto hace que me surja una nueva pregunta, que es ¿cuál es el rol que vamos a tener como docentes, estudiantes, como gestión después de esto? Porque hay una transformación que hace la educación a partir de esto y que la sociedad en verdad se muestra abierta por necesidad a que haya estos cambios. Mira, yo acá voy a usar otra variable de historia, optimistas, pesimistas. ¿Dónde estoy yo? Bueno, yo me voy a hacer una primera pregunta, Ian. Y todos tratemos de buscar la respuesta que creamos.
Pregunta, ¿está la sociedad dispuesta a demandar a la dirigencia política políticas de Estado en torno a la educación, la salud y los sistemas de seguridad, entre varios otros? Porque nosotros damos por sentado que hay una estrecha relación entre educación y sociedad. Pregunta, ¿esto realmente es así? ¿Fue en algún momento de esta manera? Ahora, lo políticamente correcto es decir, sí, hay una estrecha relación. Ahora, la sociedad es una estructura que presupone un conjunto muy amplio de personas, que no todas pensamos lo mismo, estamos dentro de esa estructura. Y estas buscan en la educación objetivos diferentes. Cuidado con este punto. Voy a salir de la escala micro y me voy a ir a la escala macro. Los europeos entendieron tempranamente en la década de los 60 que la sociedad industrial estaba agotada y que la sociedad que ellos tenían que diseñar era una que produjera conocimiento. Lo que ahora vos escuchás hablar como la sociedad del conocimiento. Y los procesos industriales serían mudados, ya sabemos dónde. Pero el PC chino ha hecho una enorme apuesta también a una sociedad del conocimiento. Esto que señalo no es ningún descubrimiento, Lo dijo Emmanuel Todd en un libro fantástico que se llama La invención de Europa. O sea, hace 40 años la Comunidad Económica Europea está apostando a estos procesos de generar una sociedad de conocimiento. Ahora, yo voy a hacer una afirmación que podría ser cuestionable. Ian, es que la sociedad hoy tiene otros problemas más urgentes e inmediatos, especialmente la nuestra, y en este punto no soy optimista, porque ni siquiera sé cómo mi país va a atravesar la mayor crisis económica, no de nuestro país, sino del capitalismo. Se entiende en el contexto que estamos, ¿no? Y acá hay que tener muy en claro, Ian, que va a haber grandes ganadores y grandes perdedores. Ahora, los grandes ganadores van a ser los que tengan los entornos virtuales mejor organizados y sistematizados. Y van a ser esos actores los que se van a recuperar más rápido, porque la crisis está. Lo que no sabemos es el ciclo o la duración. Pero ponele, si lo ejemplificáramos en torno a los procesos digitales en todos los ámbitos de la vida, hay sociedades que están más preparadas que otras para salir de este problema que es el COVID-19. Y acá es el último punto, Ian, que no hay certezas. ¿Vos te acordás cuando veías conmigo la modernidad en segundo año y yo te decía, se derrumba el mundo feudal? Y nacemos nosotros. Nosotros somos hijos de esa modernidad y hemos construido certezas. El problema es que esas certezas se han terminado. Hay orfandad. Nosotros que somos hijos de la modernidad estamos sufriendo que muchas de esas certezas se han derrumbado en cuestión de meses. Sí. Bien, te escuchaba hablar en la escala macro y apuntás algo que la verdad veo que tenés razón, comparto, pero también creo que el análisis micro que tenemos que hacer también es muy importante. Y en el contexto, bueno, que me toca a mí, que te toca a vos, como vos también como ex vicedirector de colegio, ¿vos creés que dentro de Lilia esto va a hacer que el concepto de aula cambie de alguna manera? Bueno, qué pregunta, me estás haciendo... a ver, el problema es que es imposible pasar de un 0% de entorno virtual al 100%. ¿Sí? Hay que aceptar eso. Yo tengo 6 años de experiencia en este punto y estas cuestiones ya no operan con grado de voluntarismo. Cuando vos no lo tenés incorporado el concepto en la Matrix, es muy difícil encontrar en el otro lo que yo te decía. ¿Me entendés? Yo puedo ser una máquina de ir a 100 por hora, pero también el otro a veces es como que se ve avasallado porque los desafíos que tiene que confrontar son distintos a los tuyos. Ahora, acá hay un segundo y dramático problema, que es el rol del docente en los entornos virtuales. ¿Cuándo y cómo, Ian?
uno en las redes puede observar el hartazgo de todos los miembros de la comunidad educativa. No hay límites laborales. Si la precarización laboral ya era preocupante, les pido que se imaginen ahora. Si uno, por ejemplo, lo analizara en términos marxistas, y lo voy a decir con mucho respeto, habría que incorporar el término de plusvalía docente argentina, donde el docente culmina su labor en el aula y se lleva el trabajo a su casa. Ahora el trabajo lo tiene en la casa y no tiene horarios, no tiene límites. Y yo en esto voy a analizar el discurso, si me permitís, de la clase política. Y en un punto es lamentable. Fíjate lo que dicen permanentemente cuando comiencen las clases. ¿Pero alguien le avisó que las clases comenzaron? ¿O te lo tengo que decir que las clases empezaron? Y lo que está sucediendo es que estamos viendo que la brecha digital que se producen en segmentos sociales más desfavorables son irrecuperables frente a otros que pueden, digamos, capear el temporal de otra manera. Ahora, vamos a analizar, vamos a analizar también, si querés, la tecnología que poseen los docentes para desarrollar entornos virtuales en su casa de manera privada. O sea, son 5 en la casa, los 5 necesitan la computadora. Imagínate, ¿no? Que tienen 2 hijos que también, y también es docente. Bueno, y esa tecnología es primitiva, digamos, sin hardware ni entrenamiento de software adecuado. Cualquiera de ustedes saben la inversión de capital que requiere tener actualizado el hardware y los procesos de conectividad de nuestras redes tipo carreta del Far West. No hay señal, no tengo señal, se me fue la señal, se me cortó la luz, bueno, infinidad de cosas. Y acá hay alumnos que no pueden acceder a esos entornos al no tener ni hardware ni señal. Y eso yo lo quiero señalar. Y en estos puntos ya no son solamente observables desde lo micro, es global y te puedo asegurar que estamos viendo cuello de botella en regiones de la Comunidad Económica Europea que ha hecho una política de Estado en educación virtual. Pero para muchas familias europeas es muy difícil acceder a un ordenador. Imagínate acá, todas las regiones despobladas de Galicia están colapsando. ¿Sí? Y esto, los gobiernos, vos los escuchás, lo están tomando en cuenta. Es cierto que la respuesta del Estado allá es adecuada y efectiva, y acá no es ni adecuada ni efectiva, porque acá lo que no hay es Estado, lo que hay son empleados públicos, digamos, y funcionarios que pueden ser de primer nivel. Entonces, lo que va a haber es, mirá, lo que nosotros tenemos, miren, las urgencias y las demandas no son buenas consejeras. Yo lamento lo que está pasando en nuestras comunidades educativas. Yo creo que estaba la posibilidad de pensar entornos virtuales de hace mucho tiempo para acumular experiencias en situaciones controladas de manera parcial, pero con impulso y dinamismo. Y yo pensaba en el colegio. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros tuviéramos una web? Sí, el colegio. No te digo aporte de la historia. Entonces, en un día vos decidís, bueno, hoy vamos a hacer una experiencia. Los 700 alumnos entran a determinada hora con distintos dispositivos y van a la sala 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vos le das un cuestionario. ¿Pudiste entrar? No. ¿Por qué no pudiste entrar? Por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Entonces, ¿vos qué es lo que tenías? Tenías una experiencia de cuellos de botella. Bueno, eso no sucedió porque nadie pensaba pasar a entornos del 100% de educación virtual. Pero bueno, yo lo dije al principio, la educación virtual nace como una idea de educación a distancia, pero en un sistema presencialista. ¿Quién se imaginaba que la educación a distancia, que está pensada para el mundo rural, no para el mundo urbano, se usara en el mundo urbano? Yo creo que hay, porque en esto vamos a hacer una gran tarea. Hay una gran tarea y yo creo, sinceramente, como un orden de batalla, digo, es que hay que desafiar formas y procesos y aunque no quieren ser cuestionados.
que no quieren ser interpelados en sus prácticas y las resistencias que generan. Este es el momento. ¿Y sabés por qué, Ian? Porque quienes se resistían a la virtualidad ahora van a encontrar suficientes argumentos para continuar con sus prácticas. Y quienes estábamos empenanzados no podemos renunciar a esta cuestión desde nuestros discursos y prácticas. El problema es que hay que desafiarlo esto. Sí, Ian. Sí. Bien. Hablamos mucho de un lugar donde no hay certezas, pero vamos a ir al segundo segmento, que es lo que le prometimos a los chicos, que es pestes en la historia, ¿no? Y para empezar a pensar el tema de las pestes, la primera pregunta claramente es si nosotros podemos ver las hecatombes demográficas que hubieran en Europa y América, Sí. ¿podemos hacer una conexión en la realidad? Bueno, perfecto. Regla número uno, acordate lo que hablábamos en el aula, Ian, tantas veces. Hay que conectar el presente con el pasado. Los historiadores, ¿qué hacemos? Interrogamos al pasado desde cuestiones del presente, ¿sí? Puesto esto en punto número uno, lo segundo que no tenemos que hacer es comparar. Porque comparar es lo más difícil que hay en la disciplina de historia. Y hacer comparaciones históricas es aún más difícil. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que cuando yo escucho a los políticos comparar, cierro los ojos. Porque sé que es la regla número uno que no puedo hacer. Lo que tengo que encontrar son similitudes y diferencias. Bueno, esto habla también de la formación. Bueno, y entonces la pregunta que yo, mi respuesta que contestaría a tu pregunta es si es un objeto de estudio en un colegio secundario las enfermedades. Porque los que cursaron conmigo en segundo y en tercero, recuerdan que en segundo leíamos el derrumbe de las formas de producción feudal a través de la peste. Y cuando ibas a tercero, vos leían un fragmento de Nathan Bastel sobre la desestructuración que produjeron las enfermedades. Entonces la pregunta ¿es un objeto de estudio viable las enfermedades? Claro que es un objeto de estudio y viable las enfermedades. Ahora, lo que pasa es que los que diseñan los contenidos curriculares de historia, yo calculo que no deben ser historiadores, se deben dedicar a arreglar heladeras, discúlpenme la forma que lo digo, pero bueno, entonces sí, ¿podemos encontrar conexiones? Sí, claro que podemos encontrar conexiones. Mirá, en el piloto número 2 de los podcasts nosotros tratamos un tema francés que se llama Killing Year, de Bruce Tiger, sobre las epidemias. Es como estas impactaron en Nueva Francia. O sea, la hecatombe que produjeron las distintas pestes, especialmente la viruela, entre los hurones. Y en el episodio número 2, nosotros trabajamos un texto de Jean Delumeau, que es el miedo en la historia. Ahora, ¿hay miedo en la historia? ¿Se puede estudiar el miedo en la historia? Sí. Entonces la pregunta que yo me haría ahora, ¿a qué le tenemos miedo nosotros? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles eran los miedos que tenían los hombres de la modernidad y los españoles que llegan a América o los pueblos originarios que tienen que enfrentar a los americanos? Y bueno, yo te digo que a lo que le tenían miedo era a la pobreza, al hambre, a las pestes, al fisco y a Satanás. ¿Sí? Y todos esos miedos empiezan a producir ansiedades y reacciones colectivas. O sea, esta sociedad que estamos viendo ahora está presa de sus ansiedades al no haber certeza. Entonces, fíjate vos qué buena conexión que podemos hacer, porque también hace 600, 700 años, ellos también fueron presa de esas ansiedades. No te olvides que la peste negra en Europa significa el colapso del modo de producción feudal,
donde las relaciones entre un señor feudal y un campesino se rompen, se tornan inviables. Es el principio, como dijimos al principio, de la modernidad. Bien, y dicho esto y en el marco en el que vos lo planteas, ¿qué podemos decir para hacer esa conexión que aprendieron las sociedades después de estos brotes al estilo, se me ocurre peste negra, viruela, enfermedades de este estilo? Bueno, ¿qué aprendizaje vamos a hacer nosotros? Pero no soy sociólogo, no soy antropólogo, no soy cientista político. Yo creo que, claro, yo tengo que interrogar al pasado y creo que cuando uno lee los discursos, volvemos a los discursos, era el fin de las certezas. ¿Por qué? Porque para un campesino que conocía la explotación del sistema feudal, encontrarse con algo que se estaba reformulando y que era distinto, fue dramático. Fue dramático. Lo que nosotros, entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar con la actualidad. Los historiadores no hablamos del futuro, no hacemos predicciones. Pero lo cierto es que estamos observando en la sociedad discursos que van desde lo optimista a lo pesimista. Y hay gente que dice, bueno, ya se terminó, que sea lo que Dios quiera. Y en eso me hizo acordar al Decamerón de Boccaccio. ¿Sí? Un libro que yo, cuando veíamos La peste negra, se los recomendaba a ustedes. Bueno, se los vuelvo a recomendar. La literatura es una gran amiga. Se ha adelantado a los historiadores. Y en el Decamerón de Boccaccio, que son una serie de historias muy interesantes de cómo saben que van a morir, dice, bueno, nos preparamos para esto. Sí. Bien, y haces ese análisis de este libro. Me gustaría hablar de Stephen King. En Apocalipsis. Yo creo que, escucha, Stephen King hace un libro hace 25 años que se llama Apocalipsis, donde un virus producido por el ejército de Estados Unidos se escapa y mata al 99% de la población. Y a ello me di cuenta que este tipo, porque obviamente Stephen King es antropólogo, escribe de cosas que a nosotros nos pueden causar gracia, pero ahora ese libro está en boca de todo el mundo, porque casi es un preanuncio de que tenemos que... Sí. Y ahora que vos decís esto, se me ocurre, ¿no? Pensando esta pandemia también como un punto de inflexión, como lo fueron las otras pestes durante la historia, entendiendo que marcan nuevas políticas sanitarias, nuevos mitos, leyendas en las sociedades. ¿Vos decís que nos vamos a acordar del coronavirus en 100 años? Sí. ¿Vos decís que en verdad representa un punto de inflexión o es una premisa que es cerrada? Yo creo que lo primero que hay que prestar atención a lo que están diciendo los economistas. Los economistas están dándose cuenta que, como te dije al principio, acá va a haber grandes perdedores y grandes triunfantes. Los cientistas políticos también están observando la debilidad de los estados para enfrentar estas cuestiones. Y los historiadores dentro de 100 años vamos a prestar mucha atención. Por lo pronto, Ian, muchos consideran que esta enfermedad provocó la crisis, concepto de crisis en historia, más importante de los últimos 200 años del capitalismo. Y recuerden lo que yo les planteaba en clase: cambios y continuidades. Hay que ver qué continúa y qué cambia. Y sí, los historiadores somos muy curiosos hoy sobre las enfermedades y especialmente sobre el miedo. Bien, y esto que decís, me surge una pregunta, porque vos hablás de que se está viendo como ciertos estados nacionales están empezando a hacer aguas a la hora de enfrentar
esta crisis. Y yo pienso, ¿no? ¿Va a haber una vuelta al estado de bienestar o va a revivir por unos meses y después vamos a volver al status quo del capitalismo financiero? El estado de bienestar. Bueno, el capitalismo, mira, se reinventa permanentemente. Vos hablas de estado de bienestar. En 1930, la certeza de una economía basada en la división internacional del trabajo se derrumba. O sea, los productores de materia prima ven que no pueden vender su producción y aparte el precio de esa producción cae a niveles nunca pensados. ¿Sí? O sea, no pueden vender Argentina el trigo, la cebada y la centena, y lo que puede, como el ganado, y lo que le pagan es nada. Es nada. Esa crisis fue demoledora, que es la famosa crisis de Wall Street. Y eso les dejó muchas lecciones al Estado. Y yo te diría que yo no sé si se va a volver a un estado de bienestar, porque vos estás observando todos los días que los economistas más liberales están pidiendo que no quieren que el Estado intervenga en el mercado. Acordate lo que hablábamos en segundo año. Los economistas más ortodoxos liberales dicen el Estado no puede intervenir en el mercado. Y hoy lo que te están diciendo al Estado es: por favor, salven el aparato productivo, páguenle los sueldos a las empresas. Eso era inimaginable. Si por estado de bienestar entendemos toda la doctrina keynesiana que aplica Roosevelt, creo que va a haber matices. Creo que va a haber muchos matices. No sé cuáles van a ser. Yo no soy un teórico en economía, apenas soy un lector al vuelo de pájaro, pero hoy vemos que estos economistas ortodoxos están pidiendo la asistencia del Estado, o sea, un Estado presente. Yo tengo que hacer una definición muy clara acá, para que no nos confundamos. Yo soy estatista, populista y nacionalista, o sea, y miro desde ese lugar. Y quiero aclarar una cosa también. Yo no estoy de acuerdo con muchos populistas, con muchos estatistas y con muchos nacionalistas, ¿no? Porque hoy se habla mucho de populismo, se habla mucho de estatismo y se habla mucho de nacionalismo y, bueno, hay variables muy puntuales. Sí, bueno, yo nunca fui correcto políticamente. Creo en el Estado como un interventor y un regulador de las prácticas económicas y sociales. Yo creo que vos no lo podés dejar, no podés dejar nada supeditado al mercado. Hay un artículo del año 2013 que salió en la revista del CENI sobre el neoliberalismo en educación. Porque hoy hasta el neoliberalismo se está preguntando si sus políticas con respecto a la educación son viables. Y por costo, porque, digamos, los neoliberales piensan en torno a costo. Y te voy a contar una cosa, Ian. Cuando vino la gran reforma educativa de Menem, se cerraron los colegios técnicos industriales. ¿Sí? Había, y esto lo voy a honrar, Ian, quiero tener la oportunidad de rescatar a uno de mis maestros, Francisco Hipólito Usal, 2 veces diputado nacional del 58 al 62, desarrollista, maestro mío, personal mío, un gran hombre, olvidado, que hizo el CONET, era profesor de literatura y diseñó el Consejo Nacional de Educación Técnica, que proveía a las empresas de trabajadores calificados en base al sistema educativo argentino. Lo único que tenían que hacer las empresas era, cada trabajador que recibían
de los colegios técnicos industriales, ellos tenían que dar el 2% de su masa salarial a las cooperadoras de esos colegios. Mirá el proyecto de país del Pancho Usal, de Francisco Hipólito Usal. Obviamente cuando vino Menem cerraron el CONET, las empresas que hacían, bueno, no nos interesa nada. Ahora, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Y te voy a contar un caso concreto de las automotrices. Cuando se empezaban a jubilar los técnicos, Ford tuvo que abrir tuvo que abrir su propia escuela. ¿Y qué se dio cuenta esa empresa? Que el costo era inmenso de educar a las personas que iban a trabajar en la fábrica. Yo lo escuché, te digo, con compañeros trabajadores en una de las jornadas del GEMU que se hizo acá en Mar del Plata, cuando muchos sindicalistas reprochaban esta cuestión. O sea, ustedes no quieren pagar el servicio educativo, reciben trabajadores que los forma el Estado. Bueno, pero fíjate qué proyecto de país había. Sí, hablando un poco también de proyecto de país y de la ortodoxia que vos mencionabas, y bueno, también de los empleos ganados, perdidos, educados, se me ocurre pensar también que también desde una perspectiva más histórica, viendo aquellos que se mantenían firmes en su teoría, y bueno, viendo el contexto en el que está Estados Unidos actualmente, con 22 millones de nuevos desempleados, una caída inédita del precio del petróleo y un gobierno que no puede frenar la crisis inminente o no quiere por esta ortodoxia. Se me ocurre pensar si estamos viendo el fin de Estados Unidos como la gran potencia. La otra potencia que está emergiendo es que nosotros estamos observando es China, pero la gran superpotencia es Rusia y la otra gran superpotencia es la India. Hay que ver las resistencias que va a generar Estados Unidos de ser la cabeza de lanza del capitalismo. Es muy difícil porque yo me hago una pregunta. Nosotros estamos hablando de la crisis de Estados Unidos y yo me pregunto, ¿y China cómo va a salir de esta situación? ¿Rusia cómo va a salir de esta situación? ¿La India cómo va a salir de esta situación? Nosotros sí sabemos, Ian, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Lo que no tenemos en claro es lo que está sucediendo en China. Yo no sé la pérdida de puestos de trabajo de China. No sé, no lo puedo, ni siquiera la recuperación de China, si la puedo pensar, porque vos no te olvides, Ian, que China ha perdido sus mercados. Porque el mercado de China es Europa y es Estados Unidos. Y Estados Unidos y Europa están muy enojados con China. Y voy a decir esto en términos históricos. Hace 600 años, Europa conoce a Oriente, ¿sí? Conoce a China. Y China hace 600 años que conoce muy bien a Europa. O sea, estos son jugadores que se conocen muy bien. Y yo creo que hay que prestar el foco de observación en China. Porque esto de que Estados Unidos vaya a tener 150.000 muertos y China tenga 7.000 muertos, discúlpenme, no me cierra por ningún lado. Lo de Estados Unidos, ¿qué va a ser bueno para los cientistas sociales? Que estamos viendo y estamos registrando el proceso de deterioro que tiene ante una crisis el capitalismo norteamericano. Eso lo estamos observando. Lo que no podemos observar ¿qué es lo que sucede en China? Sí, que lamentablemente, bueno, para mí como cientista social, obviamente que el Partido Comunista Chino dice que está todo bien, y yo no tengo
como ingenuo que soy, ¿por qué no creerle? Y otra cosa, Ian, estamos ante líderes que son muy peligrosos, extremadamente muy peligrosos, y que están jugando un juego que es propio de la Guerra Fría. Y esa es otra cuestión de certeza que afectó mucho a la generación de la posguerra, de la segunda posguerra, porque ya había visto los efectos de destrucción que fue en Europa la Segunda Guerra Mundial. Ahora que estos estuvieran armados con armas nucleares, y encima tenemos a nuestro amigo coreano, que no sabemos, un día se va a confundir y va a armar un desastre. Sí, y vos estabas hablando mucho de lo que estamos viendo en segundo y en tercero, y del BRICS, el que juegan las naciones que diríamos que si bien están en proceso de desarrollo, aún así son superpotencias. Y se me ocurre una pregunta en términos de Wallerstein. ¿Se viene un nuevo sistema mundo? Bueno, vos sabés, escuchar a Wallerstein a mí me da una profunda alegría. Vos sabés lo que yo les decía a ustedes. Si acá a alguno se le ocurría hablar de economía mundo, perdón, de globalización, íbamos a terminar muy mal. Nosotros utilizamos un modelo analítico, el de economía mundo, para los que no me tuvieron a mí, ¿sí? o no lo recuerdan. La economía mundo significaba que había un centro y había periferias, y estas periferias transferían su riqueza al centro, ¿sí? Y se acuerdan que el primer centro que yo remarqué era Ámsterdam, ¿sí? Recomiendo la serie Ares de Ámsterdam, recomiendo esa serie donde el presente se interroga sobre el pasado, especialmente cuando aparecen el tráfico de esclavos y algunas cuestiones más. La serie Ares, fantástica. Y que hubo una disputa entre centros, y el que reemplaza a Ámsterdam es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña se convierte en una potencia imperial y colonialista durante el siglo XVIII y el siglo XIX, y que obviamente después la va a reemplazar Estados Unidos. Y yo les decía a ustedes, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Viendo ese sistema de que el centro va cambiando. ¿El próximo centro será China? Porque Estados Unidos había derrotado a Japón en la década de los 80-90, cuando Japón se proyectaba como un centro y le hacía ya sombra a Estados Unidos. Porque también hay que recordar, Ian, que hace mucho tiempo a Estados Unidos le quieren hacer sombra. Ahora, lo cierto es que hay que tener cuidado cuando uno personaliza un país con el sistema económico imperante que es el capitalismo. El capitalismo está en todos lados, y el capitalismo propio es el que va a decidir quién va a ser el centro. Lo que hace nuestro amigo Trump, ¿te acordás que nosotros le decíamos trompeta? Es tratar de frenar esta cuestión, ¿no? De que las empresas de capital norteamericano o de marcas norteamericanas se fueran a China. Y mirá, la otra vez mi esposa estaba en una exposición y estaban discutiendo cuestiones de economía que yo francamente no entendía, y mi esposa dijo una afirmación que a mí me encantó. ¿Sabes lo que dijo mi esposa? Bueno, este es el precio que tiene que pagar Europa por no querer tener trabajadores con salario de 2.500 euros y prefiere tener empresas en China donde el salario es de $500. Eso a la larga tiene un costo. ¿Y sabés lo que dijo mi esposa? Fantástico, me tuve que parar y aplaudirla. Dijo, bueno, ven, lo barato sale caro porque ahora los costos económicos de la pandemia y de estar cautiva de los productos industriales de China lo van a pagar. Bueno, nos quedan 15 segundos, ahí me está contando, así que